Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de abril del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el segundo libro de Samuel, capítulos 19 y 20 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, 29 al 48. La lectura del libro de Samuel estamos evidenciando uno de los momentos más críticos para David. Explicábamos algo esta semana sobre las consecuencias de sus equivocadas decisiones em, y en esas malas decisiones un fallo que tuvo seguramente en la crianza de sus hijos. Vemos cómo su hijo termina, bueno, eran hijos de diferentes mujeres, entonces cada uno iba como tomando sus intereses. Uno abusa de su hermana, medio hermana. El hermano de esta muchacha asesina a su otro medio hermano, luego huye, luego se subleva contra David, que es Absalón, su hijo Absalón. Y esta historia termina en la lectura de hoy con la muerte de Absalón, ¿sí? Absalón muere de una manera, bueno, tiene un accidente, queda colgado de sus cabellos y uno de los generales del ejército de David termina asesinándolo. Es una historia muy lamentable de eh, que lastimosamente puede pasar en un exceso de confianza, en un exceso de darlo por hecho en la crianza de los hijos. Y nosotros definitivamente en ningún momento como padres creyentes, como padres cristianos, podemos bajar la guardia con la fe de nuestros hijos, con el conocimiento del Señor de nuestros hijos. En verdad, como dice mi esposa, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y, y seguramente cuando uno ve los niños pequeños, pues los niños parece que son, todo niño hijo de creyentes pareciera que fuesen a ser pastores porque son dispuestos para orar, son muy dulces, muy tiernos, porque pareciera que, y es así, sin duda alguna, tienen una facilidad espiritual, ¿sí? Tienen una inclinación a lo espiritual, bueno, están menos viciados del mundo, esa es la verdad. Y, pero pareciera que a veces los padres bajamos la guardia, asumimos que el solo hecho de llevarlos y eso que no con toda la frecuencia a las iglesias, como que nuestros hijos van a ser eh, eh, devotos, piadosos, creyentes. No, es una labor que se hace todos los días, que no se puede solo depender de la iglesia, de llevarlos a la iglesia, y más cuando no se hace con frecuencia. Es una labor que se hace todos los días en la casa, persistentemente. Y, y el solo hecho que usted sea creyente no puede asegurar que sus hijos también lo sean. ¿Sí? Una crianza también, es una formación de valores que lo primero o el primer paso que se da es el ejemplo. Padres que den un buen ejemplo y que a la hora de enseñar pues sean consistentes o más bien coherentes sus palabras con sus hechos. Y en el Evangelio de San Lucas quisiera, y digámoslo así, interpretar y aplicar a nuestra vida el capítulo 19 porque tiene unos elementos muy interesantes que meditaba yo a propósito de una canción que escuchábamos al final del tiempo de oración sobre entra en mi casa, ¿sí? Ven, entra en mi vida, ven y cambia las estructuras, sana, libera, restaura mi casa. Y en el capítulo 19 de Lucas, el Señor ya llegando a Jerusalén, está, va a pasar por una ciudad muy importante que es Jericó, una ciudad muy antigua
muy importante en su época, importante incluso en esta época. Hoy en día es una ciudad grande, es una ciudad dinámica, está bajo la autoridad palestina, pero es una ciudad que podemos visitar sin problemas y es muy agradable. Esta ciudad está camino a Jerusalén. Cuando se asciende desde el desierto de Judea, desde el valle del Jordán, esta ciudad está camino a Jerusalén. Así que pues tenía cierta lógica que el Señor que venía desde la Galilea caminando hacia Jerusalén, pues pasara por esta ciudad tan importante. En esta ciudad se va a encontrar con un hombre que es jefe de publicanos. Hemos hablado mucho, los publicanos eran tal vez, podríamos verlo así, considerados para los judíos lo peor que podría haber en la sociedad. Los más pecadores serían los publicanos, porque abusaban de su función, oprimían al pueblo, hacían sufrir a sus semejantes, a sus hermanos, ¿sí? Y ellos los veían no solo como pecadores, sino como unos traidores, los veían como unos abusadores, puesto que así lo eran. Saqueo, a diferencia de Mateo, Mateo era publicano, pero Saqueo era jefe de los publicanos, o sea que este podría seguramente categorizarse como más pecador, como más traidor, puesto que dirigía a otros publicanos. También, pues Saqueo posiblemente sería un hombre adinerado. Si los publicanos eran adinerados, Saqueo seguramente sería mucho más adinerado, pero también mucho más marginado por la sociedad en términos generales. Y dice la Biblia que era pequeño, que era un hombre pequeño, bajito, pero estaba inquieto por el Señor Jesús. ¿Qué habría escuchado Saqueo del Señor Jesús? Seguramente no solo sus características como predicador, que era un hombre lleno, cuando hablamos de carisma, carisma es un don, es una gracia, eh, y carisma se refiere a las manifestaciones del Espíritu Santo que le da el creyente, ¿sí? El carisma no solo son habilidades oratorias, así lo definimos hoy en el presente, pero en el concepto de la Biblia, la palabra carisma, de allí se va a traducir dones, existe, y se refiere más bien a la implementación, a las habilidades y capacidades que da el Espíritu Santo. El Señor era carismático en tanto estaba lleno del Espíritu Santo y manifestaba sus características. Así que seguramente Saqueo había escuchado de él, estaba expectante porque venía en un camino desde la Galilea haciendo milagros, enseñando, abriendo los ojos, trayendo esperanza, liberación, restauración. Así que Saqueo dice que se subió a un árbol para verle y lo más particular es que aquel que aparentemente no se notaría por su estatura, el Señor lo vio. Porque ¿qué ve el Señor? El Señor, como dijo, que lo vimos hace poco en el libro de Samuel, cuando va a ungir al hijo de Isaí de Belén, le dice el Señor a Samuel, no mires su estatura ni su parecer, porque yo miro es el corazón. ¿Sí? El Señor que vio, que percibió de Saqueo, una intención de Saqueo, una necesidad que tenía Saqueo, que el Señor lo aceptara, que el Señor viniera a él, que el Señor viniera a su casa, ¿sí? Que de hecho es lo que el Señor le va a decir a Saqueo. Así que, aunque no se notara, aunque aparentemente no se viera, pues el Señor no vio su apariencia, sino, es más, podría aparentar tal vez vanidad, orgullo, altivez, pero no, en el corazón de Saqueo había una necesidad. Eso vio el Señor, una necesidad de su verdad, una necesidad de sus buenas nuevas, del perdón, de la salvación. Y así que aquel que no mira la apariencia, que no mira el parecer, sino que mira lo que está en el corazón, dice el versículo 5: cuando llegó el Señor a aquel lugar, mirando hacia arriba, estoy en Lucas 19:5, le vio a Saqueo y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quisiera
tratar de entender lo que va a venir en el capítulo 19 como esa necesidad que seguramente usted tiene hoy, que yo tengo hoy, y es que el Señor venga y pose en nuestra casa, que el Señor habite con nosotros, que el Señor more con nosotros. ¿Qué trae o qué debería traer el Señor cuando viene a morar en nuestra casa? Alguna vez hicimos un estudio hace un par de años seguramente sobre las moradas de maldad y lo que el Señor establece como su morada, ¿sí? Entonces, partiendo de un salmo de David que dice que es mejor un día en las puertas de tu casa que estar morando, viviendo en casas de maldad, ¿sí? Entonces empezamos a analizar en la Biblia algunas casas que menciona el Antiguo Testamento. Hablábamos de una casa de la discordia, una casa del orgullo, de la soberbia, del engaño, bueno, varias casas que menciona la Biblia, pero miramos cuando el Señor se refiere a su casa. ¿Sí? ¿Qué implica la casa del Señor? Habla de la casa de misericordia, que es Betesda, habla de la casa de la provisión, que es Bet-Helén, casa del pan, habla de la casa de oración, que es Tefilá, creo que es, y cómo el Señor, Él es una morada y esa morada quiere estar en medio de nosotros. Así que el Señor venga a nuestra vida es que nuestra casa sea una casa de provisión, casa de misericordia, casa de oración. Cuando Él viene a morar en nosotros es que Él viene a tomar el control de nuestro hogar. Por eso yo insisto en algo. ¿Quién es eh, eh, aquel que debe ser autoridad en mi casa? Es el Señor. Y cuando el Señor es la autoridad en mi casa, Él trae orden en mi casa. Y vamos a tener claridad en las funciones, ¿sí? En la casa no debe mandar ni la mujer, ni el esposo, ni mucho menos los hijos. El Señor. Y cuando el Señor gobierna en cada cabecita de la casa, pues le va dando un orden de acuerdo al diseño que Él estableció y unas funciones claras que Él determinó para cada miembro de la casa. ¿Qué hace Zaqueo entonces? Miren lo que dice el versículo 6. Descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Sí? Zaqueo, claro, lo que nos enseña la misma escritura, el gozo de la salvación. Cuando alguien es salvo hay gozo. Pues imagínense que hay una especie de fiesta en los cielos. ¿Cuánto más gozo debería haber en aquel que ha aceptado al Señor, que le ha abierto las puertas de su casa? En Apocalipsis 3:20, que es un versículo que se ha utilizado desde hace muchos años para evangelizar, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que hizo Zaqueo. Por eso, gozoso, viene y lo recibe en su casa, porque el Señor dijo, necesito morar en tu casa. Nosotros necesitamos que Cristo more en nuestra casa. Hay que abrirle la puerta del corazón al Señor y con ese gozo decirle, ven, tal vez en este momento mi casa no está lo más lujosa, lo más limpia, lo más perfecta, pero ven a mi casa. Porque el solo hecho que venga a mi casa, pues va a traer ciertas buenas consecuencias. El Señor viene como con una lámpara. Hay casas que están en tinieblas, hay casas que están llenas de desorden, hay casas que están llenas de nada, vacías, huecas. Y el Señor cuando viene, primero trae luz, Él es luz, pero el Señor también es plenitud. Así que el Señor puede traer absolutamente llenura a todo vacío que se experimente en nuestra casa, pero el Señor también trae orden. En la misma luz el Señor trae la manera de poner todas las cosas en su lugar. Saqueo entonces lo recibe y viene algo muy interesante. Dice que en el versículo 8 Saqueo puesto en pie le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué implicó entonces a Saqueo primero que el Señor viniera a su casa? Pues ahí lo describe, arrepentimiento y conversión. Cuando hablamos de conversión, es darle un giro de 180 grados a nuestra mente.
a nuestro corazón, a nuestra manera de pensar. ¿Qué hacía Saqueo? Saqueo quitaba, ¿sí? Yo no sé, se me ocurre en este momento si la palabra saqueador tenga que ver con saqueo. No lo sé, solo se me vino a la cabeza. Pero ¿qué hacía Saqueo? Quitar, ¿sí? Ese era su estilo de vida, quitar. Cuando hablamos de conversión, primero arrepentimiento es eso, es un cambio de mentalidad. La palabra griega metanoia, cambio de mente. Así que el arrepentimiento implícitamente, eh, ¿cómo se manifiesta? Con un cambio en la manera de pensar. Así que si Saqueo quitaba, ese era su modus vivendi. Ahora, cuando hay una conversión, ¿qué va a hacer Saqueo? Dar, que es diferente. Darle, entonces, por ejemplo, si usted era, no sé, se me ocurre decir gruñón, amargado, demasiado alegón, quejón o quejumbroso, alegón, pues ¿qué es ese cambio de mentalidad? Que ya es más gozoso, más tranquilo, eh, si antes hablaba demasiado, pues ahora habla con más mesura, con más prudencia. Es darle un giro completo a nuestra vida. ¿Qué hizo Saqueo? Conocido como un hombre que le quitaba al pueblo, ahora que está diciendo, voy a dar y voy a dar cuadruplicado. Y si a alguien he defraudado, o sea, a alguien le he quitado más de la cuenta, pues se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué está haciendo Saqueo acá? Tomando la decisión de restituir a aquel que había agraviado, ¿sí? Entonces, usted, muchas veces nosotros o nosotros como creyentes, ¿qué queremos? Ven a nuestra casa, ven, mora en mi vida, ven, cambia la estructura de mi vida, ven, haz algo en mí, haz un milagro en mí, pero ¿qué implica para nosotros? Primero, conversión, ¿sí? Que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestra vieja manera de vivir. Segundo, en el capítulo, en el mismo capítulo 19, hay una parábola en el versículo 11 al 27, muy parecida a la parábola que nos da Mateo sobre los talentos. Aquí uso otra medida, ¿sí? Otra medida monetaria que son las minas, de igual, pues de muy buen valor. Y aquí habla de 10 personas que reciben una mina, ¿sí? Como un tesoro. Ahora, ¿qué hicieron con ese tesoro? El evangelio, salvación, el que Cristo venga a nuestra vida es un tesoro, ¿sí? Es un tesoro. Como dice Pablo, somos una vasija de barro, y en nosotros hay un tesoro invaluable. ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro? ¿Sí? ¿Qué dice en esta parábola? Que algunos fueron y negociaron, trabajaron, mostraron, tomaron este recurso que les había dado y lo había multiplicado. O sea, que si el Señor viene a morar en mi casa y Él trae salvación en mi casa, ¿qué debo hacer yo? Pues llevar salvación a otros. Entonces, ¿qué implica que Cristo venga a posar en mi casa? Primero, que yo me convierta. Segundo, que yo sea fiel servidor y que multiplique lo que Él ha traído a mi casa. Si el Señor ha traído amor, eso es digámoslo así, un recurso, pues yo debo multiplicar el amor. Si el Señor me ha perdonado, yo debo perdonar. Si el Señor ha traído reconciliación en mi casa, yo debo tratar de llevar reconciliación a otros. Pero también, además de convertirnos, como lo hizo Saqueo, de ser fiel administrador, como lo enseña en la parábola del versículo 11 al 27, en el versículo 28 nos habla de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, ¿sí? De la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. En esta entrada triunfal, según el Evangelio de Juan, había ocurrido un milagro antes de la entrada triunfal y fue la resurrección de Lázaro, que la gente estaba impactada del Señor Jesús, de su obra, de su poder. Miren que todo este capítulo 19 nos está hablando de entrar, ¿sí? Ahora el Señor va a entrar a Jerusalén, a la casa de Dios, a la morada de Dios. Y dice que cuando Él venía, ¿qué hicieron? Alabarle.
¿sí? Dice el versículo 37, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué implica entonces que el Señor venga a morar en mí? Además de arrepentirme, de convertirme, de ser un fiel servidor al Señor. O sea, en mi casa yo debo ser un fiel servidor al Señor. También que mi casa sea un lugar de culto, alabanza y adoración al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Gozándonos, alabándole por todas sus maravillas. Dice el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendiciéndole, ¿sí? Bendiciéndole, pero también anhelando su pronto regreso. Mire, lo que podemos aplicar en este capítulo de lo que es que el Señor venga a posarse en nuestra casa, ¿sí? Que el solo hecho que el Señor venga a posarse en nuestra casa nos lleve a arrepentirnos, a volvernos del mal camino, a volvernos del mal camino, pero también a servirle, ¿sí? A multiplicar lo que Él ha puesto en nuestras manos, a llevarlo a otros, pero también que nuestra casa sea una casa de alabanza y adoración. Casa de alabanza y adoración. Es diferente una casa de oración, alabanza, oración, a una casa de perdición, ¿sí? Nuestra casa debería ser una especie de lugar sagrado para el Señor. Y luego, en los últimos versículos 45 al 48, dice, entrando el Señor en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y principales del pueblo, procuraban matar. Por último, pues que Él venga a posar en nuestra casa, además de todo lo que les he mencionado, pues implica que la purifiquemos, ¿sí? Para que el Señor esté de la mejor manera posible en nuestra casa. Purifiquemos, hay cosas, mire, cuando Cristo viene a la vida de una persona, implica dejar cosas atrás, implica sacar cosas de nuestra vida. Cristo cuando viene a morar en el creyente nos lleva a que no solo nos arrepintamos de nuestros pecados, sino que dejemos actitudes equivocadas, la ira, la ansiedad, la irritabilidad, la hostilidad, la tristeza, los resentimientos. Implica limpiar nuestra casa, sacar todo lo que nos contamina, lo que no es bueno, lo que nos está haciendo daño, lo que nos está secando por dentro. Hay que purificar la casa, pero también hay que consagrar la casa, nuestras vidas. ¿Cómo consagramos nuestras vidas? Bueno, lo que usted hace cada mañana, levantándose, esforzándose, orando, adorando al Señor, buscando la escritura, porque el versículo 47 dice que después de que purifica la casa, que consagra la casa que hizo, les enseñaba y les instruía. Es necesario que toda persona que llega al Evangelio se instruya, crezca, aprenda, estudie. Eh, Necesitamos conocer al Señor y las dos maneras fundamentales a través de las cuales lo conocemos es a través de la oración y de la escritura. ¿Sí? ¿Y qué nos enseña la Biblia que debemos hacer con la escritura? Nos enseña que hay que leer la escritura, nos enseña que hay que estudiar la escritura porque dice escudriñar las escrituras. Nos enseña también que memoricemos la escritura, cuando en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Pero además de leer, de estudiar, de memorizar la escritura, pues sobre todo, nos llama a que obedezcamos la escritura, ¿sí? Porque dice que si oímos y guardamos y ponemos por obra, el Señor nos va a bendecir. De esa manera y a través de nuestra oración es que nosotros podemos crecer y ser instruidos y cada día disfrutar de que el Señor Jesucristo ha venido a morar en nuestra casa y en nuestro corazón. Démosle gracias al Señor en este nuevo día, entregándole
nuestra vida, la vida de aquellos que están con nosotros, y consagremos este día a través de nuestra oración. Digámosle como lo hicimos en la canción, en el tiempo de oración: entra en mi casa, Señor, ven a nuestras vidas, por favor. Entra en mí, en mi vida como habitación tuya, pero ven a mi casa, ven a mi hogar, Señor. Ven a la vida de mis hijos, de mi esposo o esposa, de mis padres. Ven, Señor Jesús, y trae la luz de tu espíritu para que nuestra mente gire, que cambiemos, Señor, que le demos un giro absoluto a nuestra existencia, a la manera en que asumimos todas las cosas. Permite que en nuestro corazón esté el gozo de la salvación, que de ninguna manera nosotros nos avergoncemos de ti, del Evangelio, porque es tu poder para salvación. Que nosotros haya una satisfacción, un, un buen, un buen orgullo en el sentido de que tú nos has escogido, Señor, y nos sintamos privilegiados. Digámosle, Señor, que venga a nuestra casa, que venga a gobernar en nuestro hogar, que tome el control, que nuestra casa, que seguramente hay casas que son llenas de malas palabras, de gritos, de caos, de desorden, eh, de oscuridad. Dígale, Señor, trae la luz a mi casa, trae la luz a mi casa, y que en mi casa las palabras sean palabras edificantes, que haya conversaciones sanas, decentes, que nos ayuden a crecer y a mejorar. Ven a mi casa, cambia las estructuras de mi hogar, permítenos tener un lenguaje no solamente positivo, sino un lenguaje de fe y esperanza. Dígale, Señor, ven a mi casa, ayúdame a reconciliarme, Señor, con mi prójimo, a que estemos en paz en nuestra casa. Permite, oh Dios, que en nuestra casa te bendigamos, te alabemos, nos gocemos y anhelemos incluso tu regreso. Ven a mi casa, purifica mi hogar, purifica, Señor, saca de mi vida primero y de mi casa todas aquellas cosas que son factores de contaminación. Saca de nosotros el odio, el resentimiento, la soberbia, la altivez, Señor, el enojo, eh, la gritería. Saca de nuestra casa, Señor, el caos, el desorden, la pobreza, la pereza, la negligencia. Saca de nuestra casa, Señor, todo aquello que, que nos trae ruina. Y ven y trae, Señor, como tú prometiste, esa vida abundante. Yo te pido que el que tú estés con nosotros y poses en nuestra casa nos ayude a ser instruidos. Dígale, Señor, instrúyeme, enséñame, no me permita ser un indocto respecto a tu palabra. Instrúyeme, permíteme entender la Biblia, permíteme comprender la Escritura, interpretarla de manera adecuada, para así también poder aplicarla, Señor, de manera adecuada. Yo te pido, por favor, oh Dios, que mi casa sea una casa de oración, como tú dijiste al purificar el templo. Mi casa será llamada casa de oración. Que mi hogar, Señor, sea un hogar donde tú seas el proveedor de todo, el protector. Yo te entrego este día y te pido que nos bendigas. Señor, una sola palabra tuya es suficiente para sanarnos. Te entregamos nuestras actividades de hoy: trabajo, estudio, labores. Te pido que hoy nos permita ser luz donde quiera que estemos, pero también trompeta que anuncia tu verdad. Danos tu bendición, te pido hoy por la paz de nuestro país, por la paz del mundo, Señor, y como dice el Salmo 122:6, por la paz de Jerusalén. Que tu bendición repose sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.